presidente del Consejo Ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral, colaborador en este espacio. Doctor Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Pues estaba leyendo con mucho interés algo que publicaste a través de Integralia, donde dices que la iniciativa presidencial en materia electoral no solo socava la autonomía y el profesionalismo de las autoridades electorales, sino pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos. ¿A ese grado, Luis Carlos? Si tú eliminas el financiamiento público a los partidos en años no electorales, por supuesto que vas a llevar a muchos de ellos a la inanición. Los partidos hoy en un 90% dependen del financiamiento público. Y yo creo que por supuesto que se puede reducir el financiamiento, pero eliminarlo completamente como propone el gobierno, me parece que no es algo bueno para el país. Por supuesto que todo el mundo aplaude esto, por supuesto que todo el mundo le gusta esto porque le genera antipatía a los partidos, pero yo no quiero una democracia en donde sobreviva un partido que es el partido oficial, como ocurría en el siglo XX, en donde un partido que estaba pegado al gobierno, que era el PRI, era el único que existía en los hechos. Entonces, esta propuesta, por esa razón, me parece una mala idea, Pepe. Ahora, elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular, ¿politizaría al instituto? ¿Lo pondría en riesgo y se perdería, digamos, lo democrático, la estructura democrática? Déjame ponerte un ejemplo futbolero, Pepe. Imagínate que estamos en un estadio de fútbol y está la primera mitad del partido y de repente los ánimos están caldeados y de repente uno de los equipos dice: detengan el partido, que el árbitro se vaya porque no nos gusta, un árbitro que silba, que tiene el reglamento, que es muy serio, que nunca guiña ni juguetea con nadie, va a cumplir su trabajo. Imagínate que este equipo propone que la porra, que ya está caliente, que ya se tomó una cerveza, elijan al árbitro. Y entonces la porra enorme de miles de personas deciden nombrar al árbitro. Y ese árbitro baja de la tribuna emocionado porque el pueblo lo eligió. ¿Tú crees que este árbitro va a tener la capacidad para poder arbitrar, silbar, con base en el reglamento, o va a estar solamente volteando a ver qué grita la gente para silbar a favor o en contra? Esto es, perdón, la similitud o perdón, la alegoría o la analogía, un poco lo que está proponiendo. El presidente nos dice que el pueblo elija, pero desafortunadamente quien va a elegir no es el pueblo, sino los políticos. Y déjame darte un ejemplo. El presidente dice que va a haber 60 candidatos a consejeros y de esos 60, 7 van a ser elegidos, los que tengan más votos. Pero ¿quién nomina a esos 60 candidatos? 20 el gobierno, hoy es Morena. 20 el Congreso, hoy es dominado por Morena, y 20 el Poder Judicial. Pero si tú haces cuentas, la mayoría de ellos van a ser gente vinculada al gobierno, al poder. ¿Quiénes van a ganar? Pues los que tengan conectes con gobernadores, con movilizadores del voto, que hoy es el gobierno. Entonces, y luego tienes que ponerle una lana, porque hacer una campaña nacional, Pepe, pues te cuesta como 10 o 15 millones. Entonces, ¿quiénes van a ser consejeros? Aquellos conectados con el poder político. Entonces, esta reforma que suena bonita porque la gente elige, en el fondo lo que hace del INE es un instrumento político del gobierno en turno. Y eso es un poco lo que ocurría en el siglo XX, de tal forma que parece que es... En su momento, presidente del Consejo Ciudadano, en su momento, con reforma electoral, puros plurinominales. Dice que el gobierno y el partido Morena han anunciado la desaparición de plurinominales. 200 en la Cámara de Diputados, 30 y tantos en la Cámara de Senadores. Pero dice, la iniciativa electoral oficial promueve la elección de diputados y senadores por listas votadas en cada estado del país, en un formato parecido al que actualmente se utiliza para elegir a los pluris. ¿Quiere decir que busca puros plurinominales? Así es, Pepe, la propuesta de López Obrador pretende aumentar los plurinominales. De 200 diputados pluris que hay, pretende aumentarlo a 300, y de 32 senadores pluris pretende aumentarlos a 96, y pretende eliminar a todos los demás que son elegidos de manera directa. Esto es lo que propone el gobierno. Lo que llama mucho la atención, Pepe, es que esta mañana el presidente empezó a criticar a los pluris y dijo que eran achichincles, que cargaban el portafolio y que salían muy caros.
Y claramente lo que el presidente está es criticando su propia iniciativa de reforma, lo cual me hace pensar que el presidente no sabe lo que tiene la propuesta que él mandó al Congreso. El mismo secretario de Gobernación estuvo en el Congreso de Nuevo León y dijo que la propuesta del gobierno proponía reducir los pluris, pero no, la propuesta del gobierno propone aumentarlos y hacer que todos los legisladores de este país sean plurinominales. Esto me llama la atención porque están diciendo cosas que no están en la propuesta que ellos mismos presentaron. Pues sí, porque no ganarían los más preparados, sino los que tienen mayores simpatías, ¿no? Con el poder. Bueno, aquí es una discusión. Tradicionalmente los pluris a mí me parece que han cumplido una función de compensación en el sentido de que han permitido que los diputados de mayoría sean compensados con diputados de lista que hacen que haya más representatividad de los partidos pequeños. Y además muchas veces los pluris han sido los expertos que llegan a tratar de generar más experiencia y conocimiento a la Cámara. A mí no me parece que a los pluris haya que rechazarlos de entrada como ha sido tradicionalmente el caso. Yo simplemente creo que el gobierno no está diciendo lo que propone, o está mintiendo o no sabe lo que propuso. Reitero, la propuesta de López Obrador pretende elevar el número de pluris y el presidente hoy en la mañana criticó a los pluris y el secretario de Gobernación en Nuevo León dijo que su propuesta proponía reducir los pluris. Aquí hay un contrasentido que creo que llama poderosamente la atención. Pues está complicado, hay que entenderle justamente a lo que implica la reforma, aunque tú estás en el grupo de aquellas personas que opinan que no le van a alcanzar los votos suficientes, por lo menos en el Senado, para sacar adelante esta reforma constitucional. Yo creo que no hay votos para que lo saquen porque me parece que no hay razón para que el PRI, PAN, PRD y MC vayan juntos. Muchos piensan, Pepe, que el PRI se puede, digamos, rajar porque hace 3 semanas apoyó al gobierno en la reforma del artículo 5º transitorio en materia de militarización. Yo no veo que en esta jugada, en esta ronda, en esta situación, el PRI apoye porque no gana nada. Es un balazo en el pie y además el PRI está buscando reconciliarse con sus aliados para que puedan ir en coalición en el 2024. No veo que aquí, es más, Pepe, tampoco veo que el Partido Verde o el Partido del Trabajo quieran ir porque esta propuesta los afecte en el tema del dinero. De tal forma que quiero comentar algo finalmente respecto a esto. Creo que la propuesta del presidente tiene algunas cosas positivas, por supuesto, pero creo que el núcleo central de querer cambiarle la naturaleza de la dirección al INE y vincularlo políticamente al gobierno en turno es algo tan grave en sí mismo que el resto de la iniciativa, aunque puede tener algunas cosas positivas, creo que vale la pena desecharlo en su conjunto, porque esto de querer que los consejeros del INE sean políticos y activistas vinculados al poder es sumamente grave y sí significaría ese solo hecho en lo particular una regresión muy grave para el país. Muchas gracias, Luis Carlos, por este comentario. Seguiremos sobre el tema, por supuesto, porque la discusión está abierta al debate. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.